En esta ocasión vamos a ver cómo encontrar los factores de escala y calcular algunos operadores de interés. Para ello vamos a tomar el caso simple del sistema cilíndrico. Como ya sabemos, la relación entre las coordenadas cilíndricas y cartesianas son estas. De tal manera que un vector de posición, que es x unitario, y unitario, más z unitario, es igual a que tengamos ρ coseno de phi, x unitario, más ρ seno de phi, y unitario, más z unitario. Entonces, el factor de escala h sub ρ es el valor absoluto de la derivada del vector r con respecto a la coordenada curvilínea de interés, por ejemplo ρ. Primero calculemos la derivada parcial de r con respecto a ρ. Recuerden que r es esto de aquí. Si derivamos con respecto a ρ, va a quedar coseno de phi, x unitario, más, esto es 1, seno de phi, y unitario. Tomamos el valor absoluto y eso nos va a dar el factor de escala respectivo. Tenemos entonces el coseno cuadrado más el seno cuadrado raíz. Y esto es 1. Así que el factor de escala para ρ es 1. Calculemos ahora la derivada parcial de r con respecto a phi. Esto es muy fácil. Derivamos aquí, tenemos menos seno de phi. Derivamos acá, queda coseno. Y este es 0 porque no depende de ρ. Así que h sub phi, que es el valor absoluto de la derivada parcial de r con respecto a phi, esto es igual a ρ cuadrado, coseno cuadrado, ρ cuadrado, seno cuadrado. Aquí podemos sacar ρ cuadrado de factor, usar la identidad fundamental y queda simplemente ρ. Bien, finalmente el factor de escala para z. Tenemos la derivada parcial de r con respecto a z. Estos dos primeros términos al derivarse hacen 0, no dependen de z, y la derivada de z es 1. 1 por z unitario. Así que h sub z sería la derivada parcial de r con respecto a z. Y al tomar la norma, esto da 1. Listo, ya tenemos los factores de escala. Con esto podemos calcular todas las cantidades de interés. Por ejemplo, si queremos el diferencial de r vector, bueno, en este caso, esto es h1 por el diferencial de u1 por el vector unitario respectivo. h2 desde u2 por el vector unitario respectivo. Desde u3 por el vector unitario respectivo. En nuestro caso, u sub 1 sería ρ, u sub 2 es phi, u sub 3 es z. Y ya sabemos que h1 entonces sería h sub ρ, que es 1, h2 es h sub phi, que es ρ,
y h sub z, que es simplemente 1. Reemplazando, tenemos lo siguiente. D de R sería 1 por D de ρ unitario. H2 es ρ por D de U2, que sería D de phi, en la dirección phi unitario. H3 sería HZ, que vale 1. Esto sería D de Z, Z unitario. Y listo. Este sería el diferencial respectivo. De igual manera, como vimos en un video anterior, podemos calcular el gradiente, la divergencia, el rotacional. Por ejemplo, el gradiente. El gradiente de un campo escalar phi cualquiera, en este caso, es igual a 1 sobre H1 por la derivada parcial de phi con respecto a U sub 1 por el vector U sub 1 unitario. 1 entre H2 por la derivada parcial de U sub 2 por U sub 2 unitario. Bien, y toda esta información ya la obtuvimos. Simplemente reemplazamos. Este vale 1, entonces queda la derivada parcial de phi con respecto a ρ unitario. H2 vale ρ. Queda la derivada parcial de phi, que es el campo escalar, con respecto a phi unitario. Este vale 1. Queda la derivada parcial de phi con respecto a z unitario. O sea, es un sistema que nos da automáticamente el gradiente. O sea, es sistemático el proceso. La divergencia de un campo vectorial A para cualquier sistema curvilíneo sería igual a lo siguiente. 1 entre el producto de los factores de escala, la derivada parcial con respecto a U sub 1 por H2 por H3 por A sub 1. Y similar para los demás términos. Este es U sub 2, entonces aquí es H1, H3, A2. La derivada parcial con respecto a U sub 3, H1, H2, A sub 3. Tomamos la divergencia y ahora lo aplicamos al caso particular del sistema cilíndrico. Recuerden que H1 y H3 vale 1 y H2 vale ρ. Entonces queda 1 sobre ρ que multiplica a la derivada parcial con respecto a ρ. Aquí esto es 1. Aquí ustedes tienen que esto es 1. Bueno, H3 es 1 y H2 es ρ. Entonces queda ρ por A sub ρ. Aquí H1 y H3 ambos valen 1. Entonces tenemos la derivada parcial con respecto a phi de A sub phi más la derivada parcial con respecto a z. H1 vale 1, H2 vale ρ, A sub z. Podemos simplificar esto un poco. Recuerden que esta derivada, por ejemplo, es con respecto a z, así que ρ puede salir a un lado. Y al ser multiplicado por el ρ que está a un lado, se cancela. De tal manera que la divergencia queda de la siguiente forma.
Y ahí tienen entonces la divergencia. La divergencia del campo vectorial A. Que por cierto, recuerden, la divergencia de todo campo vectorial es un campo escalar. Este procedimiento que acabamos de ver nos permite calcular fácilmente también el laplaciano y otras cantidades. Pero lo interesante es que podemos aplicarlo fácilmente a cualquier sistema. Por ejemplo, el sistema coordenado cilíndrico parabólico tiene las siguientes ecuaciones de transformación. X es igual a 1/2 u cuadrado menos b cuadrado. Y es igual a u por b. Y z es igual a z. Entonces, el vector de posición lo podemos escribir así. Calculemos la derivada parcial de r con respecto a u, por ejemplo. Queda 2u, con este 2 se cancela, queda 1, nada más. Aquí queda b, y unitario. Y este se hace 0 porque no depende de u. Así que h sub u, que es la norma de este vector, la derivada parcial de r con respecto a u, queda u cuadrado más b cuadrado raíz. Y ese es el factor de escala. Calculemos la derivada parcial de r con respecto a b. En el primer término, aquí queda menos 2 por b, se cancela el 2 y queda menos b, x unitario, aquí queda u, y unitario. El factor de escala h sub b, que es la norma del vector r con respecto a b, sería cada uno de estos al cuadrado, raíz. Entonces queda igual que la anterior. Y si derivamos r con respecto a z, este es 0, este es 0, queda 1 por z unitario. Y hz entonces queda simplemente 1. Con estos factores de escala, así como encontramos el diferencial de r, podemos encontrar el gradiente, la divergencia, el laplaciano, el rotacional y todas esas cantidades que son de interés. Bien, entonces les invito a que evalúen otros sistemas coordenados calculando los factores de escala y calculando las cantidades de interés.